Buenas, bienvenido a Bombero Ninja. Hoy te traigo una nueva entrevista y es una entrevista que especialmente me hace mucha ilusión. Hoy quiero presentarte a Miguel Dipsy, bombero del Ayuntamiento de Madrid. Buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Muchas gracias Eh, por la entrevista y que sepas que también me hace mucha ilusión a mí. Miguel, no sé si tú recuerdas exactamente cómo te conocí, pero bueno, llevamos un rato hablando. No sé si recuerdas exactamente cómo te conocí, pero sí que sabes que fuiste la chispa que despertó en mí el tema de bomberos. O sea, yo bomberos no lo conocía hasta que yo estaba entrenando en el gimnasio, por entonces competía en hockey, y vi al otro lado del gimnasio, en el Pay de Sport de ahí de Latina, no, de Latina no, En la bueno, ermita de del Santur, Calderón, justo, eso justo. es. Y vi a un pibe haciendo 40 dominadas y dije, este pavo, ¿qué coño es? Y bueno, me acerqué y te conocí y ahí me hablaste de bomberos, macho. Y estabas creo que a un mes de examinarte de la última prueba Ayuntamiento de Madrid, a un mes de examinarte el multioficios. Fíjate, de ese detalle no me acordaba yo. Del detalle de las dominadas, sí, de estar en la escala, esa escala que está erosionada por mis manos directamente, de las miles de dominadas que hice ahí. Y ahí te conocí, pero fíjate que no me acordaba yo que en aquella época estuviera a punto del examen, pero sí, vamos, me cuadra por las fechas, tuvo que ser por ahí. Sí, sí, ya te lo digo yo porque me recuerdo que, o sea, me sorprendió porque estabas haciendo muchas dominadas y hostia, o con mucho lastre, juraría que eran muchas dominadas. Y estabas, pues eso, coño, fuerte tal, me acerqué a preguntarte, porque yo en ese momento recuerdo que llevaría muy poco tiempo haciendo dominadas y a lo mejor me haría 4, 5 o algo así. Y bueno, pues me acerqué a preguntarte un poco de, coño, ¿cómo eres capaz de hacer tantas? Y me dijiste, mira, es que estoy opositando a bomberos, tal. Coño, ¿y eso de bomberos de qué va? Y recuerdo que estuvimos hablando un tiempo de bomberos y me contaste lo duro que era la oposición, hostia, lo difícil que era, lo muchísimo que habías tenido que estudiar. Y, y bueno, como que encendiste esa llama, macho. O sea, el culpable de todo esto fuiste tú, cabrón. Pues si la encendí sin saber todavía lo que era bomberos, porque todavía no lo era, imagínate lo que la encendería ahora, porque me imaginaba que era bueno, pero no que fuera tanto. La verdad es mucho mejor todavía de lo que me podía imaginar cuando estaba opositando. Mereció la pena literalmente, porque hubo pena, pero la mereció. Sí, sí, sí. Además, tengo la siguiente anécdota que tengo contigo, Miguel, porque hace tiempo que no hablamos. La siguiente anécdota que tengo es, bueno, que nosotros nos conocimos, creo que hablamos como 2 o 3 veces antes del examen de multioficios, y de repente apareciste un día en el gimnasio, tío, con una sonrisa de oreja a oreja, Con otra cara, ¿no? como diciendo, y recuerdo de a todo el mundo que estábamos por allí, que sabíamos que estabas opositando, de decir, que lo he conseguido, joder, que he aprobado. Y yo, o sea, no, se me quedó grabado, macho. O sea, se me quedó grabado ese brillo en los ojos de decir, hostia, esta persona ha estado años y lo acaba de conseguir. O sea, la semana pasada no estaba así y lo acaba de conseguir, macho. ¿Cómo es ese momento? Uf, es inexplicable. Es inexplicable porque toda la energía que vuelcas en eso, sabes lo frágil que es el proceso y que todo tu esfuerzo se puede quedar en nada y lo puedes conseguir todo. Entonces sabes que tienes que darlo todo. Y yo creo que al principio cuando uno empieza en cualquier proyecto, pero en esto también, es muy típico el buscar la excusa si no has hecho lo que podías o buscar la motivación en ciertas cosas y luego ya vas cogiendo el camino, vas viendo dónde están las cosas y vas viendo principalmente lo difícil que es de verdad conseguir esto. Es muy difícil. Tienes un porcentaje pequeño de azar, de que sea tu día, de que te toque lo que mejor se te da o no y demás, pero tienes un porcentaje altísimo de trabajo y solamente tú sabes que el trabajo que estás haciendo es de verdad todo lo que puedes. Y cuando llegas a ese punto de dar todo lo que puedes, que estás dedicando tu vida en pleno a eso, con todo lo que conlleva, lo que tienes que dejar de lado cuando estás en ese proceso, eso lo ves como tu única opción. Entonces, no sé lo que es no conseguirlo, tengo ese porcentaje de suerte de haberlo conseguido a la primera, pero es inexplicable el que de repente todo lo que te imaginabas, todo lo que tenías ilusión de que pudieras conseguir algún día, de repente sea real. Es tan real que no te lo crees de repente el día que vas a por la ropa. Quizás es el día que más me marcó al principio. Ir a por mi ropa, probármela en casa y
verdad, llorar mirándome al espejo simplemente por lo que estaba vistiendo. Porque era como sentirte con la piel que tenías que haber llevado desde el principio. Ese era el traje para mí al principio. Es verdad que luego ya te haces, no te digo te acostumbras, porque a lo mejor algún día, pero yo todavía no, o sea, sigo dando gracias cada día por dedicarme a esto y ya llevo años, porque me apasiona mi trabajo en general. Todo lo que hago, todo lo que vivo allí y con quién lo vivo y me parece genial. Pero no se puede explicar ese momento si no lo vives. Es tan intenso que hay que vivirlo. O sea, yo tengo como un momento muy marcado que fue en nuestro caso en Comunidad de Madrid. Tú aprobaste 2012 en las famosas 220 plazas del Ayuntamiento de Madrid, bombero especialista. Yo Eso aprobé en es. las 13 plazas de Comunidad de Madrid 2018 y yo tengo un momento muy marcado que es en la última prueba, digamos, luego hay más pruebas, ¿no? El relacionamiento médico, las fobias y demás, pero hay una prueba que en tu caso es multioficios, que es la de si has pasado esta, el 99% de la gente va a pasar a las demás. Yo recuerdo bajarme del camión, estar muy mal porque había hecho un mal examen, o sea, pensaba que estaba jodido. Me había preparado muchísimo, pero bueno, me pasó una cosilla que conté en su momento. Entonces yo hice un mucho peor examen de lo que yo esperaba, lo que pasa es que iba muy preparado, muy preparado. Y en el momento en el que llegó el miembro del tribunal y te entrega el papel, ¿no? O te dice, David, estás apto, has sacado un 6. A mí me dijeron eso y yo pasé de estar muy hundido a muy arriba y no supe gestionarlo emocionalmente. Me puse a llorar, a abrazar a una miembro del tribunal que estaba ahí, justo a mi lado, y me puse a abrazarla. Cogí las cosas, fui como andando, Raquel estaba súper embarazada, entraba, decía, no, quédate afuera, no pases, por si acaso. O sea, fue todo muy explosivo, muy de llorar, de gritar, y me recordó mucho a ese día que apareciste tú en el País Sport, macho, que apareciste tú en el gimnasio, porque estabas con una cara, tío. O sea, yo no sabía Es lo que que era. yo creo que No era ese día te consciente. cambia la vida y esa cara se te queda. Esa cara se No te era queda porque consciente, pero te dije, hostias, tío. O sea, que Miguel, que acabo de conocer, Miguel lleva 4 años o 5 años o 3 años peleando por esto. sí, Y sí, estuve 4 años hasta que empecé a opositar, porque yo empecé en 2007, mi proceso de oposición empezó en 2010, 2011, el primer examen fue en 2010, creo recordar, a finales, las estancias de 2010, pero yo empecé a trabajar en verano de 2014, porque la oposición se dilató en el tiempo y bueno, pues lo que suele pasar con las oposiciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Y el tema de por qué se te pone esa cara, yo creo que es porque de repente eres capaz de sentir que a lo mejor has dejado de sobrevivir para empezar a vivir. Porque por desgracia estamos sobreviviendo, la mayoría hemos estado sobreviviendo, a ver cómo llego a fin de mes, a ver qué hago y si me quedo sin esto, qué busco y por dónde va a ir mi camino. Y de repente te estabiliza todo. Vas a saber que vas a tener un sueldo digno, que vas a tener un horario, que vas a tener un puesto, que vas a tener muchas posibilidades de empezar a pensar en qué te gusta, qué quiero gastar mi tiempo, quién soy, en definitiva, quién soy o quién quiero ser. Y claro, se abre una ventana de posibilidades tan grande que cómo no te va a cambiar la cara. Y los ojos, sobre todo. macho, a mí me enganchó, macho. O sea, me enganchó ese. Mucha gente, por ejemplo, tiene un primer contacto con el mundo de las oposiciones muy agridulce, ¿no? Muy de. Se encuentra un opositor a lo mejor muy envenenado, de estos que llevan muchos años opositando, que ya tiene una, una opinión agria, ¿no? De la oposición y, claro, tú preguntas y lo primero que te suelta es esto es asqueroso. Yo recuerdo una frase que escuché en su momento de tienes el futuro más negro que un opositor a bombero. Lo que pasa es que a mí esa frase me llegó después de verte a ti aprobar. Entonces yo mi primer impacto con el mundo de las oposiciones fuiste tú aprobando a la Junta, macho. Entonces yo o sea, te tengo mucho de referencia de los primeros años de decir, no, que esto se puede conseguir porque Miguel lo consiguió. Entonces Dipsy lo consiguió y, joder, yo te veía en la academia
coño, que esto se puede conseguir, que no es ninguna chorrada, que la gente consigue esta oposición. ¿Cómo fue? El primer día que fui al examen, el primero, en el pabellón de la Casa de Campo, estábamos allí reunidos, pues no sé, éramos a lo mejor 4.000 personas, salía la primera tanda, entrábamos la segunda, éramos muchísimos opositores, ya te digo que varios miles de opositores, todos grandes, todos, y yo pensaba, pero ¿cómo voy a...? Visto desde arriba, a vista de pájaro, esto es una manifestación. Entonces, ¿cómo voy a separar yo de aquí un grupo de 200 personas y voy a conseguir yo meterme ahí? Eso estaba por un lado. Y por otro lado, a alguien, y no me acuerdo a quién, le escuché decir, ¿cuántas plazas hay? 220. Y me dijo, pero si te sobran 219. Si tú con una tienes. Y a alguien se la va a llevar. Llévatela tú. Entonces yo entendí que el camino había que andarlo, pero que la actitud era, esto se puede hacer porque alguien lo va a hacer. Y si alguien lo va a hacer, ¿por qué no voy a ser yo? Pues voy a ser yo. Eso es. O sea, Entonces, yo creo que la actitud es fundamental. Justo. O sea, va a haber 200 y pico personas que aprueben esta oposición. O sea, y estas personas van a salir de aquí. ¿Por qué no puedo ser yo, no? Eso es. Entonces entiendes que la disciplina, eso sí, es el camino. La disciplina del trabajo y la disciplina mental. Saber en qué proceso estás, saber que es algo largo, que es una carrera de fondo, que vas a tener altibajos, permitirte tener el día en el que lo quieres dejar todo y entender que lo vas a tener y que no pasa nada, y permitirte el día eufórico en el que no ves que puedas fracasar. O sea, dejarte llevar porque es un proceso largo, y en un proceso largo tiene que haber altibajos, tiene que haber cambios, pero no abandonar nunca lo que quieres, el sueño de lo que quieres conseguir. En mi caso había una motivación muy grande, que es el no verme de otra cosa, el haber trabajado antes, el haber trabajado de muchas cosas, pero tener esa vocación y quererlo. Yo no quería la estabilidad del puesto, que también, por supuesto, pero yo quería ser bombero. Eso es. Entonces es muy importante, cuando quieres ser algo, hay que perseguirlo. La mayoría de los opositores que están ahora mismo preparando posiciones a bombero tienen como mucha oferta. Es decir, están surgiendo muchas plazas en muchos sitios. Entonces, es más el decidir a qué oposito y a qué no. ¿Tú tienes claro que Ayuntamiento de Madrid o estás dudando Ayunta cómo? Yo empecé con Comu. ¿Ah, sí? Eso no sabía. Empecé con Comu, sí. Cuando llegué a mi primer día en el que me enfrenté a qué es esto de ser bombero, entré en una academia y pregunté qué es esto de ser bombero. O sea, en realidad no lo sé. No sé, yo les veo trabajar, veo pasar el camión, yo quiero ser bombero, me gusta, me atrae. No me gustan las oficinas, no me gusta, soy muy de moverme, de trabajar, y me gusta la idea. Me explicaron un poco y me dijeron, pues puedes ir a bombero ayuntamiento, puedes ir a bombero comunidad. Se estaba desarrollando y a punto de salir una oposición que era la de las 74 plazas. Sí. No, las 130, perdona, las 130 plazas anteriores a las 220. Vale. Y yo no llegaba a tiempo de esa oposición, en principio. Luego quizá hubiera llegado, pero bueno, eso es otro tema. Pensé que no llegaba a tiempo de esa oposición y entonces empecé con Comu. Pero viendo que se dilataba en el tiempo y que iba hablando con unos y con otros, pues yo estoy para el ayuntamiento. Pues a mí el trabajo del ayuntamiento me gusta, el de comunidad este es el temario, cosas que te atraen más y que te atraen menos de los temarios. Incluso ya teniéndolo estudiado o el camino de estudiarlo, pues me empezó a atraer más el tema de la comunidad, o sea, del ayuntamiento, perdón, y pedí el temario del ayuntamiento y me pasé al ayuntamiento directamente. Me pasé al ayuntamiento con algún compañero opositor que estábamos en la misma situación. Nos pasamos al ayuntamiento, venga, pues vamos a prepararnos eso. Me fue acertada. Y fue así. En realidad fue un poco, al principio, dando palos de ciego a ver hacia dónde, sin saber muy bien las diferencias en el trabajo que pueda haber, o sin pensar en que te puedan llevar a Buitrago de Lozoya o a Puerta de Toledo. Eso ha venido con el tiempo después. Al principio fue un poco, lo que quiero es ser bombero, y si tú me guías un poco y me dices que mejor Comu, pues yo voy a Comu. Y luego pues nos fuimos yendo hacia el ayuntamiento y oposité, me saqué los carnés de camión. Quiero decir que yo hubiera intentado ser conductor del ayuntamiento, hubiera intentado ser bombero de la comunidad, o lo que hubiera podido ser. Sí. Pero bueno, fui al ayuntamiento y salió. Tu oposición es histórica, macho. Tu convocatoria es histórica. 220 plazas del 2012, que al final entraron 214
personas, ¿puede ser? 213 más uno, que 200. decimos, porque entramos 213, hubo ciertos problemas con el 214, y con el tiempo ganó A un juicio, el ¿no? tema que tuviera y Sí. tal, algo hubo, no me sé muy bien la historia, o sea, no la voy a contar porque no me la sé. Sí sé que éramos 213 y que al final somos 214, pero 214, o sea, dejaron 6 plazas sin cubrir y 6 seis vidas que hubieran cambiado, pero sí, las 214. Fue un tema en el que queríamos incurrir cuando hicimos las camisetas de la promoción. Ponemos las 220, pero ponemos las 213 o un poco por... Ni siquiera me Sí, sí. acuerdo, creo que fueron 220 lo que pusimos en la O camiseta. sea, yo me acuerdo porque fue como mi primer impacto con el mundo de las opos. Fuiste tú aprobando y fueron las famosas 220 de la Junta que al final no cubrieron plazas. Y bueno, pues un poco con todo aquello que pasó en la prueba de personalidad, en la prueba de personalidad, en la prueba de multioficios. ¿Cómo, o sea, para poner un poco de contexto, lo que pasó es que la prueba de personalidad suspendió, a lo mejor me equivoco, pero como un 60-70% de los opositores en la primera prueba de todas? Sí, que de 5.000 o 4.000 y muchos dejaran a 1.500 a lo mejor. Algo así me suena. Si me equivoco, no lo sé. Creo que no, creo que por ahí anda la cosa. Yo, yo tengo, Fue una criba importantísima. yo tengo algún amiguete Una, de hecho, yo me largué rápido de la Junta por eso. Porque yo tengo algún amiguete que aprobó en la Comu, es decir, que suspendió en esa prueba de personalidad del Ayuntamiento de Madrid, sí. no supo identificar por qué y decidió irse a la Comu y aprobó en la siguiente de la Comu. ¿No Entonces, se empezaba en la comunidad por psicotécnicos y claro, personalidad? pero no hay personalidad. Claro. Es que, claro, yo Psicotécnico, entiendo que después de estar estudiando 4 años, que de repente vayas a un examen que no valora el conocimiento, sino la preparación que te hayan podido dar con respecto a personalidad y psicotécnicos, o simplemente que tengas una personalidad y una inteligencia espacial y demás que te permita pasar con solvencia ese examen y te puedas enfrentar a que después de pasar ese examen llegues a un examen teórico que no tienes preparado, o al revés, que es mucho más grave, que te hayas preparado un examen teórico al que no puedes enfrentarte porque no has pasado esa primera criba. Entonces yo entiendo exacto. lo injusto que es que ese sea el primero y bueno, pues yo perdí compañeros opositores en la oposición que se quedaron ahí y sentí una rabia como si hubiera sido yo mismo. O sea, de verdad De hecho, fue duro y bastante totalmente. injusto, sí. De hecho, o sea, yo, debido a ese corte, que he dicho el 60, a lo mejor fue un 40, pero bueno, el porcentaje, yo recuerdo que era un porcentaje alto. O sea, no era un Fue muy 3. alto, sí. Em, No. Fue alto. o sea, a mí eso me sirvió como un aviso de, si tienes que decidir entre Ayunta y la Comu, que sepas que en Ayunta está esto. Es verdad que ahora ya no está, o está diferente, es muy diferente. Hoy en día está bastante mejor hecho. Sigue habiendo una prueba de personalidad, pero luego hay una entrevista, en fin, es muy diferente. Yo, uno de los motivos por los que decidí cómo fue yo no quiero esa entrevista. O sea, yo no quiero esa prueba de personalidad porque no tengo claro que la vaya a pasar. Y como un año más tarde me presenté en Policía Municipal de Madrid. Y en Policía Municipal de Madrid iba con un amiguete que estaba preparando el Ayuntamiento de Madrid, de bomberos. Íbamos los dos, Miguel Peño. Y él suspendió la prueba de personalidad de Policía Municipal de Madrid estando preparando la de Ayuntamiento de Madrid y yo la aprobé estando preparando la COMU. Y él me dijo, y él dejó de opositar a Bomberos Ayuntamiento de Madrid, se pasó a la COMU y los dos entramos en la misma promoción. Entramos en la misma. Pero a él, el suspender esa prueba de personalidad de Municipal de Madrid, le dio como un toque de espérate, que lo mismo te pasa en Bomberos. Dentro de un año o 2 años. Yo creo que asusta bastante la posibilidad de que te puedas quedar fuera de una manera tan... sin haber podido demostrar lo que ya has trabajado, que al final se trata de eso. Totalmente. ¿Cómo viviste tú todo el proceso? Porque fue un proceso muy largo, muy, muy Muy largo. Y largo. además, o sea, ahora me meto en el post haber aprobado, porque eso además fue otra. Pero desde que echa la instancia hasta la última prueba, ¿cuánto tiempo pasó? Desde que he hecho la instancia hasta la última prueba pasan mínimo 3 años, yo creo que algo más de 3 años. ¿Cómo viviste eso, macho? Entonces, en resumen de las fechas, en 2010 hicimos psicotécnicos y personalidad, el teórico.
puede que fuera en 2011. Puede que los exámenes fueran en 2011 y en 2010 la estancia. Que me bailan las fechas. Sé que en 2012 hicimos las físicas. Y ya, en 2012 hicimos las físicas. Y en 2013 hice el oficio. Con lo cual sería en 2011 cuando hice psicotécnicos, personalidad y teoría. Entonces te puedes imaginar que desde que echas una instancia en 2010, te examinas en 2011, los nervios de saber qué nota has sacado, estar un mes y medio, 2 meses sin saber si tienes que seguir o no. Sigues porque no vaya a ser que sí y encima he parado y he perdido este tiempo. No, yo sigo hasta saber que no. Y si lo que sabes es que sí, entonces sigues hasta el siguiente examen. Te genera, según lo mires, medio lleno o medio vacío el vaso. Te genera mucha frustración y muchos nervios y mucho malestar a ratos, pero por otro lado también te desarrolla una capacidad de resiliencia, de aceptación muy grande, porque sabes que tienes que jugar con eso, que esas son las reglas del juego y que te tienes que adaptar a eso. Y que la diferencia probablemente la va a marcar el que no se rinda, el que sea capaz de darlo todo con la misma intensidad o más cuando toque, no quemarte antes de tiempo. Yo recuerdo entrenamientos en los que teníamos que subir cuerdas lastrados con 20 kilos y según bajábamos de la cuerda lastrada a hacer 25 dominadas seguidas, recuerdo las tendinitis en los codos, las manos abiertas. O sea, sé que suena un poco a película de 300, pero es real. Y así lo vivimos. Y nos sangraban las manos. Y entonces, yo recuerdo el sentir, al principio lo voy a dar todo y llegar a un punto en el que tenía que entender, no me puedo quemar. Voy a darlo todo para estar al mejor nivel posible para cuando llegue el apretón, que va a venir el apretón. Entonces, tienes que dosificar muy bien y saber qué dosis tienes que dar en cada tiempo en función de qué examen te va a tocar el siguiente. Jugar con los tiempos y demás. A todo eso únele una economía de independencia, que era mi caso. Estar independizado, tener mis gastos, tener que trabajar. Cuando llega un examen en el trabajo no tienen por qué entender que tú estés opositando para dedicarte a otra cosa y no a la empresa. Entonces, depende de la empresa, ¿no? Habrá quien le ayuden más, a quien le ayuden menos, pero había que compaginar eso. Entonces, dejar un trabajo, arriesgarte a dejar un buen trabajo, como fue mi caso, para coger un clavo ardiendo y ver si eras capaz de aguantar. Entonces fue muy duro. Y fueron épocas de altibajos, de incertidumbre y de improvisación en todos los sentidos para tirar para adelante como fuera. No había horarios, no había fines de semana, no había ocio y a veces se salía todo de su lugar y uno no sabía muy bien qué estaba haciendo. Pero hay que jugar con eso, hay que saber que eso es así. Entonces fue una posición muy dura. Yo ojalá cambien las cosas para que hagan oposiciones un poquito más llevaderas para la salud mental del opositor. Después del... Creo que se está mejorando, ¿eh? En general. Creo que las oposiciones poco a poco van mejorando Sí, el formato. yo también, yo también. ¿Crees que, o sea, hiciste, después de pasar el temario psicotécnicos y personalidad, la primera prueba, tuviste mucho tiempo hasta las físicas y mucho tiempo hasta el multioficio? ¿Qué estuviste haciendo Sí. ese tiempo? O sea, ¿en algún momento preparaste alguna otra prueba teórica? ¿Simplemente entrenabas y oficios y curro? O sea, ¿ibas tú a una Pues o planteabas en algún momento un plan B? un poquito de todo. Tenía el plan B laboral, que en realidad era el plan A porque era lo que me daba de comer y lo que me permitía pagarme la oposición. Con lo cual, mi plan A era mi trabajo de 40 horas semanales y alguna hora extra sin cobrar también, como tantísima gente. Arquitecto, me suena. No. Arquitecto es mi ¿No? hermano, que también le conoces y probablemente ahí te ha bailado. Vale, Pero viene de ahí, viene de ahí, viene de ahí. sí, yo en mi caso estudié Magisterio de Educación Física, terminé la carrera, nunca ejercí, quizá hubiera ejercido, pero no me planteé opositar. Entonces tampoco me salió trabajo en ningún colegio concertado o privado, con lo cual pues no ejercí y fui dando tumbos en realidad. O sea, quizá el mejor trabajo que dejé durante la oposición, yo estaba trabajando para una empresa de servicios que se llama Eulen, es una empresa muy grande, y yo llegué a estar en una subcontrata de Eulen con Vodafone siendo jefe de ventas
para puntos de venta de telefonía Vodafone en el Corte Inglés. Quiere decir que era una cosa completamente diferente, vestido en traje y corbata, y Eso te iba a... tener que dejar el traje bien colgado en la percha para el día siguiente y echarme magnesia y a la escala. Entonces, mi plan A era mi trabajo porque había que vivir. Mi plan B, pero sin perder de vista que iba a ser mi plan A algún día, era la oposición. Y luego, pues dentro de la oposición, eché la instancia a bomberos creo que fue de Málaga, que luego la echaron atrás, impugnaron el examen, no hubo algo pasó, perdí el dinero de haber echado la instancia y ahí se quedó, pero bueno, con la alegría de aprobar, se quedó en el olvido. Me saqué los carnés por si tenía que ir a otra cosa, o sea que yo sí que tenía en la cabeza, si no consigo esto, tengo que ir a otra cosa. De hecho, en el proceso eché la instancia de Policía Nacional. Y cuando llegó el día del examen, me quedé en mi casa, habiendo estudiado. Porque no sé muy bien, no sé, sentí que... Y no me parece bien, porque quizá lo tenía que haber hecho. Por si no, todo me hubiera salido también como al final me salió. Pero yo recuerdo levantarme ese día y decir, no, yo quiero ser bombero, este examen no lo voy a hacer. Y me quedé en mi casa. O sea, que sí que tenía un plan B, pero no era mi sitio. Entonces, ya de por sí, el hecho de tener que trabajar, estudiar, entrenar y llevar una casa en la medida de lo posible, era una dedicación que no hubiera sido posible si no hubiera tenido muy claro lo que tenía en la cabeza, que era, esto es temporal, hay que sembrar y voy a recoger, pero hay que sembrar y toca esforzarse. Siempre tengo esa figura allí en el recuerdo de muy opositor espartano, de pelear, de luchar, de manos con callos, manos ensangrentadas. Me acuerdo, joder, macho, qué recuerdos. Me acuerdo de que una vez, contame un poco, ahora me meto en el tema de la cuerda, porque lo hiciste muy bien durante tu opo. Recuerdo que me enseñaste las manos y siempre los opositores tenemos como los callos, ¿no? Tú en tu caso no tenías callos, tenías callo. Tu callo se unía en uno solo. Y recuerdo que ponías desde que oposito soy capaz de coger, me dijiste esta frase, desde que oposito soy capaz de coger el plato caliente de mi madre y llevarlo con la mano así, que no lo siento. Y me acuerdo de esa frase, macho. Y sigue siendo así, ¿eh? O sea, yo creo que ya las manos no han vuelto a... Lo que pasa es que antes entrenaba porque tenía que hacerlo y ahora ya lo hago porque no quiero perder lo que conseguí. Ya es mantenimiento, ya entreno sin dolores, pero ahí siguen mis manos pudiendo coger los platos del microondas. Sí, es un poco espartana la oposición, pero quizá, fíjate, esa parte es muy motivante también, porque, oye, pues te gusta los frutos que da el esfuerzo físico. Sí, te ves bien, te ves fuerte, te ves capaz, ves que vas mejorando. Yo recuerdo el día que entré y no subía la cuerda. La subía como, o sea, yo estaba colgado como una longaniza cuando la ponen a secar. Y yo era muy grande, yo era un tío de 90 y pico kilos y oposité en 80 y 81 kilos. O sea, durante el proceso de oposición yo perdí 15 kilos. ¿Venías de culturismo, me suena o no? No, pero de tamaño de culturismo sí. Quiero decir que si yo hubiera secado como hacían los culturistas, me hubiera quedado muy fino porque tenía una masa muy grande. Entonces, claro, yo entendí que en la oposición no me venía bien la masa ni para el salto del banco sueco, ni para el salto de altura, las dominadas, la cuerda, era todo muy físico y muy funcional. Había que pesar lo mínimo y ser lo más fuerte posible con respecto a tu peso. Entonces, había que bajar de peso. ¿Cuál es tu mejor marca en la cuerda? Mi mejor marca en la cuerda fue bajar de 6, no te sé decir exactamente cuánto. Rondando un 5,7, un 5,8 sería, o una cosa así. ¿Cuántos Había metros? alguna máquina de 5,4, 5,2, la de 7 metros. 7 metros. 7 metros. Sí, pero yo recuerdo que... No sé si llega a haber algún vídeo tuyo. Sí, era una prueba que se me daba muy bien porque yo soy, como ya te he dicho, yo soy de pierna fina, de esos que parece que no entrenan la pierna. Y la gente que no entrena o que al menos no tiene la mala suerte que tengo yo de que la genética de la pierna no le permite que crezca. Ya está, sí, genética. Sí. Efectivamente.
La En el gente se cree parque que me se entrenas prueba, mal ¿no? la pierna. En el Entonces parque yo, seguro que en algún momento te lo recuerdan eso. bueno, en algún momento no me lo recuerdan. Es curioso que yo en mi parque entreno en la torre y llevo ya 4 años y todas las guardias subo y bajo torres. Sí, Me gusta ese entrenamiento. Hago un mínimo de 10 torres, a veces hago 12, a veces hago 14, sí. pero generalmente hago 10 torres y Y da durante igual. 3 años las he hecho lastrado con un chaleco de 10 kilos. Subir y bajar 10 torres, 10 veces, una torre de 8 plantas. Es decir, subir entre 80 a 100 plantas con 10 kilos de peso y no he echado pierna. Quiero decir que era absolutamente imposible. Para mí lo es. ¿Cuál es el lado bueno? Que la cuerda volaba y en las dominadas, pues muy bien. No me pesa el tren inferior tanto como a otros, entonces el tren superior hace su trabajo de maravilla. Entonces mi prueba eran las dominadas, era la cuerda y era el pecho. Que a Claro. mitad de posición me cambiaron y me quitaron el pecho. La cuerda me la pusieron apto no apta. Directamente me quitaron el poder hacer una cuerda de 10. Y, y el pecho me lo quitaron y las dominadas pues también. O sea, nos dejaron ahí una posición muy diferente con el tema de la gincana, cambió todo mucho. Sí, Hubo que es hacer verdad. un cambio de rumbo muy grande durante la oposición, Me acuerdo. tanto del Además, oficio al multioficio como de unas físicas a otras. eso es. Y me acuerdo además de la Hubo que gincana adaptarse. de lo frágil que fue esa prueba en tu convocatoria, porque era la primera vez que la metían. Y claro, pilló mucha gente a traspiés, mucha gente pues, de saltar del listón de madera y caer con medio pie fuera de la... y se la calle. O sea, muchos puntos Bajar los frágiles. escalones de uno en uno y si te saltabas un escalón y bajabas dos de golpe estabas fuera, o un tablón de equilibrio en el que te cabía el ancho de tu pie, pues pruebas en las que simplemente los nervios o los tienes un poco templados y eres capaz de no temblar o el hecho de temblar te podía sacar de la oposición. O sea, Sí, la justo. gincana, además ¿Tuviste? en mi oposición supuso un 50% o un 40 o un 50% de la nota de las físicas. Con Sí. lo cual sabías que sacando una buena nota en la gincana te podías permitir o bien ir muy bien en todo o bien contrarrestar un poco algo que no se te diera tan bien, como en mi caso era la natación. Yo soy de los que Tuviste nado cerquita, ¿no? prácticamente de pie, voy vertical por la piscina y Los a mí lo brazos de bien, sacar el cuerpo fuera del agua me parece inhumano. Entonces yo tenía que contrarrestar y me la tuve que jugar en la gincana y hice buena gincana, hice un 9 con algo que ya me suponía un 4,5/5 en el total de las físicas. Entonces me la jugué a correr en la gincana, no me dejé nada. Sí, me acuerdo, además que cambiaron un huevo de pruebas. Juraría que metieron el 110 lastrado. ¿Puede 110 ser? lastrado con dos mangajes Eso es. Que y antes no había esa prueba. Esa prueba la acababan de sí, meter por primera vez. es una cosa un poco rara hacer un sprint con ese peso a los lados porque el cuerpo no está diseñado para hacer eso. Entonces, Yo es una recuerdo, cosa un poco... yo recuerdo un vídeo en su momento cuando estaba opositando de un pibe que se metió un ostión en cuanto llegó a en cuanto llegó a meta, porque, claro, 110 metros, que ya de por sí son duros, lastrados, llevando así dos mangajes, pues yo recuerdo, o sea, tengo un vídeo, ya saber dónde está ya, pero un vídeo que me mandarían en su momento por WhatsApp o por algún lado, de un pibe metiéndose un ostión al llegar. Las Porque, físicas yo no sé si las hicimos entre 700, 800 personas, una cosa así. Y estoy completamente seguro de que hay 700, 800 historias sí, de lo que cada uno vivió porque sí, porque cada uno llevaba bien una prueba mejor que otra, había alguna máquina que era muy potente en todo, había alguno que pasaba raspado en todo y, y luego pues cada uno sufrió algo, alguna cosita en alguna de las pruebas, porque el hecho de que estuvieran improvisando unas físicas nuevas y fuera la primera vez que se hacían así, pues trajo sí, muchas anécdotas. En el multioficio pasó lo mismo. justo, justo. Yo, como anécdota, conozco al penúltimo de tu promo. Conozco al penúltimo de tu promo que no se estaba preparando la yunta. Se estaba preparando él. Miento, él es bombero conductor. Él era bombero Bombero conductor de conductor. la Junta y aprobó bombero especialista de la Junta, que se presentó para ayudar a su hermano.
no voy a decir quién es tampoco, pero su hermano se estaba preparando y claro, es que como no cubrieron plazas, él fue sacando 5 y se dio la carambola de que acabó pillando, macho. Sí, sí, me acuerdo que me lo contó un día en la pista. No sé si era el penúltimo o el antepenúltimo, era de los últimos. Pero claro, es que cuando no cubres plazas, pues pueden pasar estas carambolas. No es lo normal, Totalmente. No es pero lo normal, pero hay que hay que pasar tirar todo. hasta el final dando lo que cada uno pueda. Y si Totalmente, las circunstancias te acompañan, pues agradécelo. totalmente. No, no, él era muy consciente de, oye, que me ha caído esto del cielo. Obviamente se ocurrió a la parte final, según iba pasando ya pruebas, dijo, espera, que a lo mejor esto sale bien. Hay que estar Pero claro, es preparado que por si eso pasa. totalmente. Yo lo digo mucho, para ser bombero primero hay que pasar otras pruebas. O sea, Sí, sí, sí. no es ser el mejor en una y en la siguiente suspenderla. Primero tienes que pasar todo y luego ya se verá. De Em, hecho, lo comentábamos, a veces cometemos el error de, como esto se me da muy bien, voy a entrenarlo mucho porque se me va a dar mejor, porque es en lo que destaco, es en lo que soy el mejor y quiero ser el mejor en algo, por lo menos en esto. Y realmente lo que hay que hacer es quítale energía a eso, que ya lo tienes ahí, y céntrate en lo que todavía no tienes ahí para tenerlo todo. Si ya lo tienes todo y ya estás en una posición en la que puedes tal, mejóralo todo. claro, Pero es una carrera de fondo y hay que tener en cuenta que no va a ganar y no va a conseguir la plaza el que más corre, el que más rápido nada o el que más estudia. Es el que mejor haga todo en cómputo general. totalmente. Entonces, yo siempre me acuerdo de cuando pienso en esto, en el tema del Pro Evolution, en el juego de fútbol de la videoconsola, cuando ves que es ataque, defensa, tal, y se va moviendo como un octógono que va Sí, cogiendo en función de tal. Entonces, no te vale de nada que sea un pico. Tienes que ser un octógono grande, o al menos que sea muy redondo, ¿no? Que seas muy bueno en todo. No total, flaquees, porque por donde flaquees vas a caer. eso es. Entonces, más que ser el mejor en algo, tienes que intentar no ser el peor en nada. O sea, tienes que estar ahí en todo un poquito. Eso Totalmente, es. totalmente. Sí, sí, estoy 100% de acuerdo. Además, recuerdo cuando fui a Fuenlabrada, el primero que se examinó, macho, que cayó en el banco sueco, que era la polla. Había sacado un temario brutal, psicotécnico muy bueno. Decían en su academia que iba a ser de los mejores. Banco sueco, tocó, se tropezó y para casa. Era una prueba complicada. Nos tenía las espinillas moradas a todos esa prueba. Sí, tío. Sí, sí, sí. Em, ¿Qué pasó en tu OPO desde que aprobasteis la última prueba hasta que entrasteis en la academia? Porque pasó mucho tiempo. Como 2 Durante promociones, la ¿no? posición. Sí, o sea, Dime. realmente durante el proceso de oposición hubo quien echó atrás el examen, intentaron anular la oposición, había vaivenes, ahora se va a anular, ahora no, esto sigue para adelante, esto se ha paralizado. Es un poco como ha pasado en muchas otras. Pero es que Sí, luego, una vez entramos, una vez aprobamos y pasamos el reconocimiento médico y ya estábamos preparados para empezar la formación, como era una tanda muy grande, hubo que partir la formación en dos. Entonces, se prepararon durante 6 meses la primera mitad de los aprobados. Cuando terminaron de prepararse, necesitaban otros 6 meses para preparar a la segunda mitad de los aprobados, para que al final pudieran entrar a trabajar todos a la sí, vez. Y se generaron los problemas de qué hacemos ahora con 110 bomberos formados, ya formados y preparados para trabajar, entran o se quedan, rotan por los parques, empiezan a ser funcionarios 6 meses antes y cobran antes y son funcionarios de carrera desde antes que otros que han aprobado su misma oposición, genera una situación un poco especial. Entonces vivimos un poco todo eso. Yo recuerdo mucha impaciencia ya en aquel momento, porque yo quería visitar mi primer parque, quería hacer mi primera guardia y quería elegir mi parque, quería ver dónde me iba y conocer a mis compañeros. Entonces, tenía cierta prisa que se me pasó cuando empecé la formación, porque la formación fue una época increíble, fueron 6 meses de sueño de verdad, o sea, fue algo sí, especial en todos los sentidos. En el sentido laboral, porque practicas y ves todo lo que en algún momento puedes tener que ver en la vida real. ujú, Entonces, lo practicas y te cansas de practicarlo. O sea, no paras de practicar cosas que luego probablemente veas, pero a lo mejor hay otras que no se ven tanto.
y por si acaso para saber hacerlas las vas a practicar. Entonces, en el sentido laboral se aprende mucho y luego pues en lo humano es alucinante porque estás compartiendo energía con un montón de gente que está en el mismo punto de euforia que tú. Entonces, todo son risas y todos son abrazos y todo es compañerismo y si te falta una mano, me corto yo la mano y te doy la mía. Quiero decir que es que ahí ya no hay rivalidad. Sales de un proceso Sí, de mucha desearle el bien al otro porque sabes que está pasándolo por lo mismo que tú y empatizas con él, pero por otro lado saber que si se trata de él o tú, pues tienes que ser tú. Claro. Y ya de ahí pasas a la academia, en la que ya somos compañeros y ya vamos a trabajar en lo mismo. Entonces es una época alucinante para todo el que apruebe y entre, que lo sepa, y seguro que el que haya pasado por ahí sabe que entiende lo que estoy diciendo. Totalmente. Además, la academia es algo que solamente se vive una vez en la vida. Totalmente. Prevenciones tendremos muchas, pero la academia solo se vive una vez. Y por suerte, en Ayuntamiento de Madrid, en Comunidad de Madrid, tenemos buenas academias de nuevo Sí, ingreso. yo tuve una formación espectacular. O sea, yo tengo que decir que hubo colaboraciones muy buenas, pues un desguace de coches para darnos coches para destrozarlos, para practicar la estrigación, para accidentes de tráfico, de todo tipo de emergencias que se te puedan venir a la mente. Todo tipo de emergencias las practicamos en situaciones en el Centro Nacional de Protección Civil, bajo los escombros, metiéndonos debajo de las losas de hormigón, que ojalá no me vea nunca haciendo eso, buscando un cuerpo debajo de una ciudad bombardeada, pero es que hasta eso lo practicamos por si acaso. Entonces fue algo especial, Sí, fue algo sí, único. sin duda. En Madrid podemos estar orgullosos de las formaciones de nuevo ingreso que tenemos. Sí, ¿Qué somos un tal? cuerpo bien preparado. Eso es. ¿Qué tal bomberos? Uf, ahora no te voy a decir que mal, después de lo que he soltado ya, creo que se puede intuir por dónde va a ir el discurso, pero mejor de lo que se puede explicar. Porque para ir a algo concreto es el primer trabajo en el que yo he estado, y he trabajado mucho antes de entrar, en el que la jerarquía que tiene que existir y es necesaria y viene muy bien, pero se queda en el ámbito puramente laboral. Yo tengo un cabo, yo tengo un sargento, tengo un suboficial, tengo un oficial, y con ellos, cuando estamos trabajando, uno es el que hace lo que tiene que hacer, otro hace lo que tiene que hacer, uno da órdenes, el otro las acata, hablamos. En general, yo me he encontrado con esa experiencia y esa jerarquía en ningún momento es humana. Entonces, cuando llegamos al parque o cuando estamos en el parque, todos somos compañeros y yo creo que el gran aliciente que tiene y lo mejor que tiene Bomberos somos los bomberos. Es nuestra vida en bomberos, es la convivencia, es el turno, el estar con 15 personas con las que a cualquiera le puedo pedir cualquier cosa y lo siento de corazón así. Y les conozco tanto que si la cosa es muy concreta, sé a quién se lo tengo que pedir y a quién no. Porque al final en un trabajo normal te tomas un café durante media hora en el descanso y el resto estás trabajando en lo que estás trabajando. Esto es al revés. Esto estamos conviviendo, estamos compartiéndolo todo, estamos conociéndonos y adaptando la convivencia de unos a otros para aprender a estar juntos. Y cuando hay que salir, tenemos que salir coordinados a lo mismo, teniéndolo preparado y muchas veces en situaciones que son a veces extremas y que te hacen mirar a la persona de otra manera. Yo pienso que cuando has vivido ciertas cosas al lado de alguien, pues hay algo más que te une a esa persona. Y eso te lo da Bomberos. Entonces, para mí, como se suele decir, soy uno de esos bomberos que defiende que Bomberos es el mejor trabajo del mundo. Y lo haría muchas veces más. Opositaría cada vez que naciera. Joder, si estuviese opositando, la verdad que estaría flipado con lo que nos estás compartiendo. Lo siento así, ¿eh? Lo siento así. O sea, Y además que lo sé. Sé que lo sientes. es así. Sé que lo sientes. Tengo como una última pregunta que suelo hablar mucho de oposiciones, pero de vez en cuando me gusta hablar de bomberos, ¿no? Especialmente cuando puedo entrevistar a una persona que está dentro de bomberos y que lo siente y que le gusta mucho lo que hace. Me gustaría preguntarte cuál es la intervención que recuerdas con más cariño.
con más cariño. Puede ser bueno o malo. Es Sí, sí, decir, sí. no tiene por qué ser una intervención que Pero no salió más, increíble. sí, sí, no más impacto, sino que haya sido por alguna otra razón, ¿no? O por lo que sea, Sí. pero que, pues fíjate que no sé si sería una intervención hay un día que se me quedó muy grabado, que fue el día de la Filomena que me tocó trabajarlo. Cayó la gran nevada y yo fui de los que salí de casa por la mañana con no sé cuántos centímetros, no sé, 20 o 25 centímetros de nieve en la puerta de mi casa. Yo vivo en el centro de Madrid. Tuve que ir en metro. Fui de los que llegué al trabajo. Aquello era un caos porque muchos de los que viven un poco más lejos no pudieron llegar. Los que estaban allí no se iban a poder ir. Entonces hizo un poco, pues, mira, aquí estamos todos para lo mismo. Hoy estamos todos para el ciudadano, más que nunca. Entonces, los que estaban trabajando, algunos se quedaron. Trabajamos con otro turno porque solo pudimos llegar algunos. Y ese día solo funcionaban los vehículos que tenían tracción a las 4 ruedas, que no son todos. Entonces funcionaba muy bien la furgoneta del servicio y funcionaba muy bien el vehículo de pastos, el forestal. Sí. Y se empezó a utilizar un poco de vehículo para todo y empezamos a adaptarnos. Entonces recuerdo como un día que fue muy especial porque primero nos reíamos mucho porque estábamos como niños con un juguete nuevo. Madrid es un caos y nosotros tenemos unas opciones de hacer cosas que la gente no puede hacer porque no pueden trabajar. Entonces, traslados a hospitales, embarazadas que no llegaban y la ambulancia no llegaba y las tenían que llevar los bomberos, gente que tenía que ir a diálisis. Quiero decir que el drama no había desaparecido, pero de repente éramos una pieza fundamental porque podíamos hacer cosas que otros no podían hacer y teníamos los medios y teníamos la energía y la voluntad. Entonces, hubo tiempo para las risas, poco tiempo para comer y para cenar. Hubo mucho trabajo, recuerdo una guardia muy cansada, pero de mucha unión con mis compañeros porque fue algo muy especial. Entonces, me alegré mucho de haber vivido aquel día y lo recuerdo con mucho cariño, eh, a pesar del cansancio. Ya te digo que había que bajarse del camión y palear nieve para poder seguir trabajando, Sí, porque nos pasó varias veces. bueno, me acuerdo. Yo también lo viví. Nos quedamos atascados varias veces y a veces, ya lo sabes tú, que la realidad supera la ficción y nuestro trabajo muchas veces consiste en improvisar la mejor solución para algo que a priori no tiene solución o que por lo menos es difícil de encontrar. Entonces, ese día hubo que improvisar mucho, elementos de fortuna, utilizar lo que tuvieras a mano, inventar y disfrutar. Yo disfruté muchísimo ese día, muchísimo. Yo me acuerdo Lo de destacaría. el día de la Filomena, llevaba un reloj de estos que te van traqueando las calorías que llevas, que quemas a lo largo del día. Sí. Y yo no fui el primer día, yo fui como el tercer día, que básicamente lo que tocó fue palear, palear muchísimo, pero también fue muy, muy entretenido. Y recuerdo que acabé el día como con 6.000 calorías quemadas, una barbaridad. Sí, 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 aquel día fue de los que te dejan la espalda para el fisio, seguro. Sí, Para sí, unas totalmente. cuantas sesiones de fisio. Pero bueno, la cosa es que en nuestro trabajo se junta todo. Se junta que cuando no tienes una intervención, estás conviviendo y viviendo con tus compañeros y eso pues a mí personalmente me enriquece mucho y me encanta. Y cuando estás trabajando, aprendes, aprendes a improvisar, a hacerte experto sin darte cuenta en cosas que son situaciones que a lo mejor a mucha gente le paralizarían y tú vas aprendiendo a convivir con ellas. Y luego a mí personalmente me aporta mucho ya en un plano más mental y es que me ayuda a relativizar. Porque a nosotros nadie nos invita a una fiesta de cumpleaños. Nosotros cuando salimos tenemos que ir a lo que tenemos que ir y a veces, no siempre, tenemos que ver cosas que son desagradables y te ayuda a relativizar porque ves el lado crudo de la vida y entonces valoras lo bien que estamos cuando estamos bien. Y entonces Totalmente. es un punto más a favor de esto, ¿no? Te mantiene muy en contacto con la realidad de la sociedad o del mundo. Y en esta época que estamos viviendo con las dificultades que hay, yo personalmente trabajo en un parque como el de San Blas, que es un barrio con un nivel económico bastante modesto de la gente
y se ven cosas diferentes en un barrio de estos, las cosas son así. Y bueno, pues lidias con gente que mucha drogadicción, suicidios, pobreza. Soledad. Soledad. Mucha gente sola. Mucha soledad, mucha gente mayor, mucha gente sola. Entonces, al final, creo que también te proporciona un crecimiento personal que si eres así un poco, yo que soy muy mental y muy rayado, ¿no? Que tengo mi cabeza no para, pues me ayuda, me gusta muchísimo. Es que no tengo una mala palabra. Sí. Te expone a realidades que no son solamente la tuya. Eso es. Y que no son cómodas, pero que son necesarias. Porque igual que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pues el mirar para otro lado tampoco te saca de la sociedad. La sociedad y el mundo son como son y mirar para otro lado no sirve de nada. Hay que mirar hacia donde hay que mirar para cambiar las cosas que se puedan cambiar. Totalmente. Miguel, vamos a ir terminando la entrevista. Quiero pedirte un último consejo. Probablemente esta entrevista la vean miles de opositores. Me gustaría que le dieras un consejo al Miguel Dipsy, que está ahora mismo preguntando en esa academia que quiere ser bombero. A esa persona que está en primísima etapa, si lo tuvieses delante, ¿qué dirías? Que siga soñando, que se puede, que no se rinda y que todo lo que se imagina por lo que lo está haciendo no es nada en comparación con lo que va a tener cuando lo consiga. De verdad es así. No vas a ver lo bueno que es esto, por mucho que te lo cuente alguien tan apasionado como yo, que sé que lo soy, y sé que eso me podría convertir en una persona que dice, bueno, sí, es un buen vendedor, tiene labia y sabe lo que tiene que decir, pero es que lo digo de corazón. Es que lo que te encuentras dentro cuando entras en Bomberos hace que quieras seguir aquí, hace que adores tu trabajo y que te tomes todo lo que has vivido, que ha sido duro, ha sido sufrido, pero era lo que hacía falta y se queda ya en la anécdota de lo que fue cómo llegar aquí. Entonces le diría eso, le diría que no desista, que siga. Y si no apruebas a la primera, aprobarás a la segunda, a la tercera, pero sigue hasta que lo consigas. Eso me diría. Miguel, muchísimas gracias, tío. Muchas gracias. Nos vemos. A ti. Chao.